Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Estamos hablando sobre nuestro tema principal, la Guerra de las Malvinas. Les decíamos cómo fue que empezó la invasión a las Malvinas, y el 2 de abril de 1982 los argentinos invaden las Falklands, obligan a rendirse al gobernador Rex Hunt. Sale en los noticieros cómo los soldados británicos son maniatados y los obligan a que se regresen a su casa. Entonces, en este momento, el gobierno de Margaret Thatcher era la primer ministra británica, ellos estaban pasando por una crisis, no era muy popular el partido conservador que ella representaba, pero cuando ven el pueblo británico, cómo son maniatados los soldados británicos, despierta la ira, y lo que deciden de inmediato es: vamos a juntar una task force, una fuerza de naves, eran 100 naves de guerra, y vamos a mandar a nuestras tropas, vamos a mandar a nuestros buques de guerra, vamos a defender nuestras islas y vamos a recuperarlas. Estaban a 12.000 kilómetros de distancia, realmente era una situación difícil, y no nada más fueron las Malvinas, fueron las Georgias del sur y las Sandwich del sur, que eran mucho más pequeñas, pero en realidad el territorio a cubrir era bastante grande y estaban bastante lejos de cualquier base que tuvieran los ingleses, y entonces realmente era una tarea abrumadora para el gobierno británico, para el comandante de esta task force. La verdad es que estuvo muy difícil, sin embargo él aceptó el reto, y entonces mandaron a todo este equipo junto con SAS, con los equipos de aerotransportados, de servicios especiales. El famoso James Bond era el que escribió las novelas de James Bond, perteneció a la SAS. Entonces realmente hay que recordar que los ingleses tenían muchísima experiencia en combate en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y los argentinos pues realmente no tenían mucha experiencia, y su ejército era más bien de conscriptos, eran levas que hacían entre estudiantes y profesionistas, y realmente no tenían experiencia ni equipo. Entonces realmente desde el punto de vista de lo que es el ejército, los argentinos le iban a ver mal, pero los que hacen la lucha y los que se envalentonan y los que realmente son valientes, hay que mencionarlos, fueron los pilotos, la aviación argentina y la marina argentina. Ellos fueron los que pusieron el pie de lucha, y aunque ellos sufrieron muchas bajas, hay que reconocer que realmente fue una tarea que ellos sabían que iban a perder, pero aún así insistieron y muchos murieron en este intento. Así es. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Sale la task force y pasan 20 días para que llegaran a medio camino. Mientras tanto, los argentinos, cuando estalla la guerra, lo que hacen Estados Unidos y Gran Bretaña declara un cerco, declara que una zona que está en esta zona de conflicto va a ser declarada en zona de guerra, y como tal, cualquier nave que ingrese a esta zona se va a considerar como hostil y la van a destruir. Los norteamericanos se ven en un dilema. ¿Por qué? Porque los norteamericanos son aliados de toda la vida de los británicos, pero también tienen fuertes inversiones en la Argentina. En este momento, decíamos que los argentinos ya se estaban preparando para la guerra. Los argentinos habían hecho unas compras de material y tenían en territorio nacional, en territorio argentino, a unos técnicos y a unos ingenieros que les estaban enseñando el uso de un nuevo misil antibuque, que era el Exocet. El Exocet, que era un misil que llevaban los aviones, es un avión antibuque de aire-mar, y era la punta de lanza, la última tecnología de los franceses. Los franceses habían desarrollado este misil, precisamente con miras a vendérselo a países en desarrollo. Era relativamente económico, pero era bastante preciso. Lo interesante del Exocet es que es un misil que no necesita estar muy cerca del objetivo, sino que el avión puede ir volando a una cierta altura, creo que eran 50 kilómetros del objetivo. En ese momento se eleva y el Exocet fija el blanco y es disparado, y entonces va volando prácticamente a 2 metros sobre el agua hasta llegar al barco enemigo, y en ese momento estalla. Estaban en el proceso precisamente de enseñarles cómo usarlo, cómo montarlo, cómo detonarlo, y Margaret Thatcher convence al primer ministro francés de que ellos hagan
de la vista gorda y que no metan las manos en el conflicto. Y que retiren a los técnicos, eso es algo bien importante, retiran a los técnicos y los dejan chiflando en la loma, no les enseñan cómo disparar los Exocet. Y entonces, en este periodo de 20 días que la flota británica está tomando desde Inglaterra hasta llegar a las Falklands, los británicos, los argentinos usan todos sus esfuerzos y llevan a todos sus técnicos y lo que dicen es que hacían de prueba y error hasta que lograron conseguir que más o menos funcionaran los Exocet. Esto es algo que fue muy malo para los británicos porque ellos jamás pensaron que los argentinos lograron echar a andar este misil. Entonces llega la flota, el 25 de abril ya se acerca a medio camino y ¿qué es lo que pasa? Está en mar, está en aguas territoriales argentinas, está un crucero que fue vendido por los americanos, que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. Este crucero era uno que se llamaba el General Belgrano. Adelante de la Task Force habían submarinos nucleares británicos, y ellos estaban patrullando, ellas iban de avanzada hacia la Task Force, porque ellos sabían que el General Belgrano, la nave que era el General Belgrano, era una nave que era peligrosa, porque estaba armada con cañones pesados, bueno, relativamente pesados, de superficie. Y obviamente un cañón de superficie puede infligir muchísimo daño a un portaaviones. Un portaaviones ni está suficientemente blindado, ni tiene armas con que protegerse. Entonces, el submarino descubre al General Belgrano, pide instrucciones, y la primera instrucción que le dicen es: no hagas nada, síguelo. Luego, conforme va avanzando el tiempo, lo que sucede es que el 2 de mayo de 1982, a eso de las 3 de la tarde, si mal no recuerdo, el submarino hunde al General Belgrano. Cuando hunden al General Belgrano hay muchas memorias, hay muchos testimonios de cuando impacta a la nave argentina. Este fue la nave donde más soldados británicos, marinos británicos, argentinos perdieron la vida. Y cuando hunden al General Belgrano es un fuerte golpe para los argentinos, porque saben que hay submarinos nucleares y lo que hacen es que no sacan a sus naves nuevamente a la mar, sino que las mantienen en un espacio a donde puedan ser protegidos por su fuerza aérea, y eso influye negativamente en la batalla naval, porque ellos estaban listos, ellos tenían la idea de sacar a sus naves y hacer frente, pero pierden al General Belgrano y se echan para atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cae el peso de la batalla en la Fuerza Aérea Argentina. Sí, también en este momento empieza el mal tiempo. Recordemos que esta es una zona ya relativamente cercana al polo, es un clima muy frío, y entonces empieza el mal tiempo, el mar se pica, y eso dificulta mucho las operaciones de la Task Force. Esta Task Force, obviamente, su única función era la de transportar a los soldados, y tenían que buscar la forma de desembarcar a estos soldados en territorio de las islas, pero lo intentan varias veces y no les funciona. Lo intentan por medio de helicópteros, el helicóptero se estrella. Lo intentan por medio de botes y los botes se voltean. Entonces realmente también para los británicos fue difícil, tuvieron varias pérdidas precisamente por estas misiones fallidas, hasta que finalmente logran infiltrar a un grupo de hombres en las islas, en las Georgias, porque obviamente la idea de ellos era primero tomar las Georgias y usarlas como base para atacar las islas más grandes. Entonces, pero sí realmente se les dificulta bastante, y también hay que mencionar que era muy poquita la guarnición. Sí, son islas muy pequeñas, entonces no puedes tener un ejército enorme, entonces realmente la guarnición tanto de las Sandwich como de las Georgias era bastante pequeña. Entonces con una fuerza muy pequeña podías tomarla y no iba a haber mucho problema. Entonces al final logran infiltrar a estos soldados que eran de la SAS, que eran, como ya les había comentado, eran gente con mucha experiencia, veteranos en combate, muy bien entrenados, y entonces recapturan las Georgias. ¿Qué es lo que sucede? Ya están acercándose las naves, la Fuerza Aérea Argentina, les platicamos mucho sobre la Fuerza Aérea Argentina, porque ellos estuvieron a un paso de ganar la guerra. Decíamos que lograron habilitar algunos de los Exocet, y por ejemplo el 4 de mayo
lo que hacen los argentinos y lo que platican los pilotos argentinos es que las naves que tenían eran aviones que habían sido vendidos por los franceses, eran aviones que les habían sido vendidos por los norteamericanos, pero no estaban equipados completamente, no tenían todo el presupuesto que tiene un ejército de los Estados Unidos, y hagan de cuenta que una de cada 4 naves tenía radar, una de cada 4 naves les servía el asiento eyector, y una de cada 4 naves tenía exocet. Entonces, lo que hacen las escuadras argentinas es que forman alas de 4 naves para que la que estaba completamente equipada guiara a todas las otras 4. Como ellos sabían que no tenían el equipo adecuado ni para saber si los estaban alumbrando con láseres, ni para defenderse del fuego antiaéreo, lo que hacen son vuelos que hasta ese momento creían imposibles. Volaban a 10 o 15 metros de altura, o sea, iban a vuelo rasante. Decían que tenían un efecto que les llamaban el mareo del suelo, el mareo del piso, porque van a tanta velocidad, iban a 900 o 1000 kilómetros por hora, iban a 15 metros, y lo que pasaba es que perdían la sensación de la altura. Entonces, hacían este vuelo rasante, y cuando ya veían las naves, hubieron muchos combates entre los Harriers. Los Harriers eran naves británicas que tienen la capacidad de despegar verticalmente, y hay combates aéreos. Lo que hacen los argentinos es que vuelan rasante. Cuando ven las naves británicas, levantan el vuelo y disparan. Existen muchísimas fotos de que las bombas argentinas sí impactaron las naves, pero no les dio tiempo de armarse, o usaban las bombas equivocadas, y entonces atravesaban de punta a punta la nave británica. O sea, corrieron los británicos con una suerte que si la mitad de las bombas que impactaron hubieran explotado, hubieran perdido alrededor de un 30% de su flota. Y eso hubiera implicado que los argentinos hubieran, si no ganado la guerra, por lo menos hubieran hecho pensar o dudar si en realidad valía la pena al Imperio Británico perder tantas naves por 2000 habitantes que tenían las Malvinas. Bueno, en ese momento así se pensaba, pero actualmente ya se sabe que hay grandes reservas de gas y de petróleo. Entonces realmente no era tanto los habitantes, sino el potencial económico que tienen estas islas, ¿no? Y lo interesante también es que los argentinos tienen, como ya lo mencionaba Nacho, eran aviones ya obsoletos, y los norteamericanos, que en un principio dijeron, pues yo soy amigo de los dos y yo no voy a favorecer a nadie, al final terminan yéndose por el lado inglés, y les venden a los ingleses misiles antiaéreos, que eran lo último que tenían ellos. Y entonces pues realmente las pérdidas de los argentinos, de la aviación argentina, se da por esto, porque los Harriers a lo mejor eran aviones también que no eran muy buenos, eran bastante malos, porque a lo mejor es cierto que podían despegar y aterrizar de forma vertical, pero en combate eran bastante malitos. Y comparados contra los A4, que eran argentinos, los Mirage, pues ahí más o menos se las llevaban. Pero la situación que dio el favor a los ingleses fue que los Harriers llevaban Sidewinder, los misiles Sidewinder antiaéreos, y entonces pues eso les dio la gran ventaja. Bueno, pues entonces vamos a pasar rápidamente a un corte. No se les olvide, estamos en Facebook desde la trinchera. Cualquier comentario o pregunta, adelante, que aquí estamos. Vamos al corte. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.